para que solo tú me disfrutes. El dinero, como diría Saddam Hussein, es el arma de destrucción masiva, es decir, es la verdadera herramienta de dominación de la humanidad. El dinero es creado como un medio para intercambio de bienes y servicios y sobre todo para la cancelación de obligaciones. Condenarte a la ignorancia y a la pobreza con créditos bancarios. Lo que no se termina de entender, es decir, es justamente esta dependencia del sistema monetario y de lo que explicaba antes del dinero. Pero ¿cuál es la dependencia? La dependencia, y que muchas veces hemos escuchado que nos quejamos y que la gente se queja, donde se dice hay escasez, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que vivimos en un paradigma de la escasez. En lugar de vivir en un paradigma de la abundancia, desgraciadamente vivimos en un paradigma de la escasez. Y ese paradigma de la escasez es lo que, es lo que refleja y transmite todo el problema. Porque en la escasez es donde nos peleamos. Si hay abundancia, a ver, por ejemplo, si tú y yo tenemos hambre y tenemos aquí una mesa llena de manjares y de bebidas difícilmente nos discutiremos. O sea, porque nos pondremos borrachos o nos cansaremos de comer y hablaremos de un montón de cosas y tal. Pero si tenemos escasez, claro, quizás el primer día por educación o la primera comida por educación no nos pelearemos, el segundo tampoco, el tercero ya nos miramos medio raro, al cuarto, es decir, en cuanto tú toques una miga de mi pedazo, te corto los dedos. ¿Por qué? Es decir, porque no es que los seres humanos seamos buenos o seamos malos, es que reaccionamos de acuerdo a las necesidades. Cada vez tendrás más necesidades y cada vez tendrás menos recursos. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo vives? ¿Cómo enfrentas el futuro? La única manera de enfrentar el futuro es de dónde saco los recursos que necesito para igualar ese aumento de necesidades. ¿Cómo lo igualo? Yendo a buscar recursos de otro, ¿no? Es decir, la lucha de la plusvalía que decía Marx. Entonces, ¿qué pasa? De ahí nace esa competencia. Entonces, la economía nos lleva a ese paradigma de la escasez y a la competencia. Pero el problema es que luego, saltando al sistema monetario o al dinero, de lo que hablábamos antes, la escasez es real. ¿Por qué? Porque el dinero, como decíamos, se lo inventa. Este invento de los bancos centrales, en definitiva, emiten lo que se llama la oferta, la base monetaria, perdón. La base monetaria es el dinero real, el dinero físico, las monedas y los billetes. Esas monedas y esos billetes representan, dicen, del 1 al 3%, digamos el 3% del movimiento financiero mundial. El 3%. El otro 97% es el dinero que se inventan los bancos. Es absolutamente humo. O sea, ni dinero físico. Pero ¿qué pasa? Es decir, ese 97% que son los derivados, todo lo que llaman derivados financieros y créditos ficticios y tal, perfecto. Es decir, pero se lo están inventando. Aunque sea un invento, documentalmente existen. Pero esos créditos que dan lugar al origen del dinero generan intereses. La persona, cuando tú firmas un crédito, o sea, recibes un dinero ficticio, pero es que aparte te comprometes a devolver unos intereses. Ese interés no existe, no está inventado. Entonces, si yo te doy 1.000 euros y tú me tienes que devolver 1.500, los 500 no existen. Pero no es que no los tengas tú, no existen en el sistema monetario. Me invento una cifra, supongamos que el sistema monetario son 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros. Si se prestan 100.000 millones de euros o 90.000 millones de euros y luego tienes que devolver 150.000 millones de euros, es decir, una suma simple nos da que 10.000 que me guardé más 90.000 que presté más 60.000 que tengo que de intereses, estamos en 160.000 y dijimos que el sistema monetario era 100.000. Entonces, por lo tanto, hay 60.000 millones de euros que no existen. ¿De dónde salen ellos? Eso es escasez. Claro, indudablemente, para eso hay tres soluciones, para esa escasez. Una escasez, es lo de Adam Smith, la evolución competitiva, es que nos rompamos los cuernos entre nosotros, y entonces un sector de la población queda
queda expulsado de la vida civil y del circuito económico y pasan a ser unos parias, ¿vale? Y entonces hemos sacrificado, esto es como el juego de las sillas, ¿sabes? El juego de las sillas. El juego de las sillas, que se va, cada vez hay menos sillas, y entonces uno se va a la chabola, a la villa miseria, a la favela, a donde sea. Pero ese no vuelve más, porque es expulsado del sistema. No tiene silla, es expulsado. Pero ¿cuál es el mayor problema de eso? El mayor problema no es solo de que alguien se va fuera del sistema, que hay crisis, tal. El problema es que todos sabemos que esto es cíclico, por más que no tengamos ninguna formación económica, pero sí por experiencia y por traslación de conocimiento de nuestros ancestros, sabemos que hubo la crisis de tal año, la crisis de tal año, y el ciclo siempre se repite, siempre se repite. Y sabemos que en esos ciclos hay un montón de gente que se queda desplazada, que se queda sin casa, sin vivienda, sin trabajo, sin dinero, viviendo de la caridad o suicidándose o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el mayor problema? El mayor problema es que nadie quiere ser esa persona. Nadie quiere ser esa persona. Entonces, la demostración la tienes en el mismo juego. ¿Qué pasa cuando quedan muy pocas sillas? Cuando quedan 2, 3 sillas. Si tú lo ves y te acuerdas, que seguro que lo habrás jugado alguna vez, la gente cada vez hace más trampa, cada vez se vuelve más inmoral, empieza a coger la silla, a poner el codo, a empujar, a acelerar, a retrasar. ¿Por qué? Porque no quiere ser la persona que se va del sistema, que queda desclasada, que queda exterminada civilmente. Y entonces es ahí, aunque seamos buenas personas, nos convertimos en inmorales por un problema de subsistencia. Entonces, claro, la escasez del dinero es lo que nos lleva a todo esto, nos lleva a la competencia y luego nos lleva al delito y a la inmoralidad. When a bank extends a loan, it creates money. That's how banks create money. Banks bring new money into the economy and they make up loans. Banks create money out of thin air. Fundamentalmente es un truco contable. Los bancos crean dinero, no lo prestan. Cuando un banco concede lo que conocemos como préstamo, simula que el dinero se ha depositado. Tiene que crear una obligación. Así es como se crea el dinero en circulación. Profesor Richard Werner. El problema no es que el banco se invente el dinero. El problema es que solo el banco se invente el dinero, ¿no? Si yo te doy a ti un cheque o un pagaré por 10.000 euros, ¿no? Si yo te doy, firmo un pagaré y todos sabemos y saben que yo soy solvente, o sea que ese pagaré tiene valor porque la respaldo, como dice el Código Civil, con todos mis bienes presentes y futuros, 10.000 euros, y te lo doy. ¿Tú eres más rica o menos rica que hace un minuto? Eres absolutamente más rica. No te estoy pidiendo nada, te estoy dando un pagaré, ¿vale? Eso es lo que hacemos nosotros cuando firmamos una hipoteca, firmamos un crédito. Le estamos dando un cheque, un pagaré, le estamos dando lo que se llama un título valor al banco. Es decir, nosotros creemos que nos está dando un crédito y en realidad somos nosotros que le estamos dando un patrimonio al banco. Yo le doy un título valor, por ejemplo, para comprar una casa, me voy a comprar una casa, le doy un título valor de un contrato de hipoteca de 200.000 euros. El banco es 200.000 euros más rico, ¿vale? Cuando el banco se enriquece con esos 200.000 euros que yo le he firmado como un título valor, entonces, al patrimonializarlo, él tiene 200.000 euros más. Entonces después se puede inventar 200.000 euros que nos presta y nos ingresa en la cuenta corriente. Si nosotros no firmáramos en la hipoteca o el crédito, ni el banco ni la Reserva Federal podrían inventarse el dinero, porque se lo inventan a partir de que, o sea, yo el título valor que le doy, ellos lo consideran como un depósito, y al tener el depósito tienen la contrapartida para hacer el préstamo. Entonces, ¿qué pasa? Es un enriquecimiento injusto absoluto, porque ¿quién crea el valor? Lo creo yo al firmar el título valor. ¿Quién paga el crédito? Lo pago yo. Es decir, ¿quién lo respalda? Lo respaldo yo. ¿Qué participación tiene el banco? Ninguna. Absolutamente ninguna. O sea, es un enriquecimiento injusto. Pero no solo eso, sino que eso llamado dinero bancario, el dinero bancario,
que te vuelvo a decir es el 97% de la economía financiera mundial, en Europa, es decir, lo que hacen los bancos no tiene ninguna autorización legal. O sea, yo tengo dos cartas del Banco Central Europeo, donde me certifican que el llamado dinero bancario, no tiene respaldo legal. Ninguno. O sea, ya puedes buscar toda la legislación española y europea. O sea, no hay una sola norma que diga que los bancos pueden hacer este jueguito para inventarse lo que se llama el dinero bancario, que todo el mundo habla de dinero bancario. Pero aunque luego tú digas, bueno, luego yo voy a la ventanilla y digo, denme el dinero. Ese dinero no es del banco, ese dinero es de los cuentacorrentistas que tienen su dinero. O sea, si tú tienes, supongamos, tú tienes en tu banco 10.000 euros, ¿vale? Y sacas un crédito de 100.000 euros y vas a ventanilla y sacas los 100.000 euros. Dentro de esos 100.000 euros que te están dando y cobrando interés, están los 10.000 euros que tú habías depositado antes, ¿entiendes? Te dan tu propio dinero y te cobran el interés. ¿Qué pasa? Eso es una administración desleal y una apropiación indebida. Eso es un delito de apropiación indebida. El tema de las titulizaciones se da por lo siguiente. Justamente en toda esta necesidad de más madera que necesita el banco, se encuentra en situaciones de liquidez. Con las hipotecas, como te explicaba antes, es decir, cuando yo firmo una hipoteca le estoy dando un título valor a un banco. Entonces, imagínate la situación. El banco no tiene una moneda, no tiene nada. Así como cuando yo te di los 10.000 euros, no tiene nada. Yo vengo, le doy un título valor de 200.000 euros, ¿vale? Ahora tiene 200.000 euros. El banco, ese título valor de 200.000 euros, que en principio él no tenía ni una sola moneda, lo vende en los mercados financieros por 200.000 euros. Entonces, el banco que no tenía ni un euro pasa a tener 200.000 euros, o sea, y encima tiene los intereses que le debo yo. Las cartas del Banco de España me certificaba que el banco al titulizar dejaba de ser el acreedor hipotecario. ¿Qué pasa? Es decir, al dejar de ser el acreedor hipotecario, quiere decir que sale del negocio jurídico. Sí, por ejemplo, si tú me vendes una barra de pan y yo te la compro, hay un negocio jurídico. Si tú me vendes una barra de pan y yo te la pago, ¿vale? O sea, mi obligación es pagártela y tu obligación es entregarme la barra de pan. El negocio jurídico es la compra-venta de una barra de pan a 1 euro, por ejemplo, ¿no? El artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que serán partes legítimas de un proceso judicial los titulares de la relación jurídica litigiosa, del objeto del litigio. Vuelvo al mismo ejemplo. Si el litigio es porque yo no te pagué el euro, la relación objeto del litigio es el negocio jurídico de la compraventa del pan, que yo no te he pagado el euro, ¿vale? ¿Quiénes son los titulares de la relación jurídica? Tú que me has dado el pan y yo que me lo he llevado y que no te lo he pagado, ¿vale? Perfecto. Entonces imaginémonos que tú tienes una panadería y la vendes, pero yo te sigo debiendo el euro, pero tú le vendes la panadería a Pepito. ¿Quién me puede reclamar ese euro? ¿Tú que has vendido, que me has dado la barra de pan, o Pepito que es el dueño de la panadería? Si tú has vendido todos los bienes y derechos de la panadería a Pepito, el único que me puede reclamar la barra de pan, el euro de la barra de pan, es Pepito. ¿Por qué? Porque tú has salido del negocio jurídico, tú has vendido la panadería, tú ya no formas parte de ese negocio. Y entonces, por lo tanto, al ceder los bienes y derechos, has cedido el derecho de crédito sobre la barra de pan que yo te debía. Esto es lo que pasa con el fondo de titulización. A mí, cuando un banco me demanda reclamándome la deuda de una hipoteca que ha sido titulizada, no tiene legitimación activa, porque el banco ha salido del negocio jurídico.
ya no es el titular. Y es lo que me dice el Banco de España, deja de ser el acreedor hipotecario. Entonces no tiene, por el artículo 10, no tiene legitimación activa para reclamarme esa deuda. Todo esto, y se ha hecho todo un movimiento, es decir, luchando por las titulizaciones y por la falta de legitimación activa, todos esos autos han sido, o sea, muchos han sido recurridos por las entidades financieras y han ido a las audiencias. Y ha salido toda una línea jurisprudencial de varias audiencias o varias secciones de audiencias provinciales donde dicen de que no, de que los bancos tienen legitimación activa. Es decir, cargándose todas estas resoluciones judiciales valientes de muchos jueces de primera instancia. Se utilizan un Real Decreto, el 716 del 2009, donde dice, es decir, que habla de las participaciones hipotecarias. Esto no tiene nada que ver con la cesión pura y dura de los créditos al 100% a un fondo de titulización. Ese artículo del Real Decreto 716-2009 no tiene absolutamente nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Pero es que aparte hay un tema de preeminencia legislativa que se llama. Es decir, si yo veo un proceso judicial, el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, primero, es una ley contra un Real Decreto, que ni siquiera es un Real Decreto legislativo, es doctrina pacífica que el Real Decreto, es decir, no tiene, es decir, ni forma parte de la Constitución. Es decir, ya en la escala de preeminencia legislativa, de prioridad legislativa, es decir, una ley está por encima de un Real Decreto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, de especialidad. Es la Ley de Enjuiciamiento Civil, es la ley que justamente regula el acceso a un proceso judicial. Y estamos hablando de un proceso judicial. Por supuesto, es decir, que una ley específica, y o sea, que no es solo específica, sino que es la reina de los procesos, porque la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, no solo sirve para los procesos civiles, sino que sustituye, o decir, o complementa todas las leyes procesales, la ley de enjuiciamiento criminal, la ley social, es decir, todas las lagunas que puedan tener se pueden nutrir de la ley de enjuiciamiento civil, o sea que es la reina de las leyes de los procesos. Un artículo de un Real Decreto no puede estar por encima de una ley específica. Y las audiencias provinciales de muchos lugares o algunas salas de algunos lugares están diciendo que el artículo 29, el 30, el 31 del Real Decreto 716 le da la legitimación al banco para actuar. Eso, es decir, con el mayor de los respetos a la judicatura, eso es prevaricación pura y dura. La verdad resplandeciente de todos mis lemas que te obligarán a consumir y a consumir. Yo personalmente considero que el problema, es decir, no es que se inventen el dinero. Aquí el problema es que solamente determinadas personas o determinadas entidades tengan el derecho de inventarse el dinero. Es decir, porque hasta hace muy poco, nosotros nos inventábamos el dinero. ¿Y cómo? Muy sencillo, es decir, habrá muchas personas que me puedan estar escuchando que lo hayan vivido. Por ejemplo, yo fabrico ropa, ¿vale? Y yo para fabricar ropa necesito tela. Entonces yo voy al proveedor de tela y le digo, mira, ¿cuánto te puedo pagar la tela? Y me puedes pagar la tela 120 días. Entonces yo le hago un pagaré de 120 días. Cojo la tela, la llevo a mi taller, ¿no? La produzco, la convierto en ropa, ¿vale? Voy a mis clientes y le vendo la ropa. Y le vendo la ropa y le digo, mira, págame con pagarés o con cheques a 30 días o a 60 días. Y a mí me pagan, yo hice mi producción, retiro mi beneficio y luego voy con todos esos pagarés o cheques que me dieron mis clientes, voy al proveedor y le digo, ¿tienes mi pagaré? ¿Cuánto es? Tanto. Pues mira, yo te llevo todo un cúmulo de pagaré de mi cliente y tú me devuelves el mío y lo rompo. ¿Qué pasó? Hice dinero creando riqueza sin tener ni un euro de capital, solamente una promesa de pago. El proveedor
me conoce, me da crédito, confía en mí y me acepta el papelito. Pero eso me permite trabajar, producir, vender, cobrar de mis clientes y tal. Porque luego si alguno de mis clientes no paga, yo seré responsable y tendré que ir al proveedor y llevarle otro pagaré o llevarle dinero o llevarle lo que sea. ¿Comprendes? Y eso lo hacíamos nosotros. Y eso era un arma poderosísima en manos de un ciudadano. Eso hoy ha desaparecido. ¿Y por qué ha desaparecido? ¿Cómo se lo han hecho desaparecer? Por algo que uno interpreta y que dices, en el momento cuando se toma la decisión, o sea, te parece correcto. Si en el año 95 se modificó el Código Penal en España, y entonces, o sea, se descriminalizó, se sacó del Código Penal el hecho de la emisión de un cheque sin fondos, o cheques o un pagaré sin fondos. Pero ¿cuál es el logro? El verdadero logro es que al estar despenalizado, el cheque o el pagaré dejó de tener respaldo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, el cheque y el pagaré han perdido valor comercial. Entonces, ¿qué se necesita? Si yo hoy quiero hacer la misma operación de la tela para fabricar ropa o quiero hacer cualquier negocio, ¿qué tengo que ir? Ir al banco a pedir una carpeta de descubierto o pedir un crédito. ¿Entiendes? O sea, se ha quitado esa herramienta para que caigamos absolutamente en los bancos. Entonces, la solución para mí de que tendríamos que promulgar y tendríamos que lograr es lograr eso, es decir, que cada ciudadano puede emitir su propia deuda, es decir, emitir unidades económicas con capacidad de cancelar las obligaciones, ese es el verdadero valor del dinero. Imagínate de que todos los ciudadanos puedan emitir su propio dinero, es decir, de un dinero común, sus propias unidades económicas. Cambiaría todo el eje del poder, o sea, y desaparecerían los intereses. Es decir, estas mentiras, estas doctrinas para justificar el interés, que es el consumo postergado, que es el costo del dinero, todo mentira. El interés es una simple coacción. Si yo tuviera capacidad para emitir unidades económicas del dinero, o sea, no tendría necesidad de ir a un banco a pedirle dinero. Entonces, ¿qué pasa? Si eso lo pudiéramos hacer, si eso lográramos y nos dirigiéramos como sociedad, como grupo social, a lograr eso, de que todos pudiéramos emitir responsablemente, seríamos absolutamente libres, por un lado, y seríamos consumidores responsables por el otro. ¿Por qué? Porque seríamos responsables del dinero que creamos y tendríamos dinero para consumir lo que querramos. O sea, ¿por qué hay productos de mala calidad? Porque la gente no tiene dinero ni tiene capacidad de pagarlo. Entonces, por eso tiene que comer comida basura o comprarse cosas de poca calidad, ropa, coches, lo que sea de poca calidad, porque no tiene dinero. ¿Entiendes? Entonces, si yo puedo emitir el dinero, es decir, y soy responsable de él, primero, seré mucho más responsable en lo que emita, seré mucho más responsable en cubrirlo, en pagarlo. ¿Por qué? Porque me quedaría sin crédito. Y tercero, sería mucho más responsable, es decir, como consumidor, porque tendría el control de mi dinero y podría hacer de más y de menos y sería más exigente como consumidor. Con lo cual pasaríamos, es decir, del paradigma de la escasez al paradigma de la abundancia y aparte saldríamos del círculo vicioso a un círculo virtuoso. Ese es el camino que veo yo. Una cárcel, olvidarte si yo pudiera verte extinguirte en esta tan cómoda celda de una casa, de un trabajo, de una pareja destinada a la socialdemocracia y a la tibieza de esta civilidad, 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 miedo ensordecedor y aburrimiento, miedo ensordecedor y aburrimiento, miedo ensordecedor y aburrimiento, miedo
miedo ensordecedor y aburrimiento y la dominación de las capas más cultas y del conocimiento de esta civilización, de esta civilización, de esta civilización, de esta civilización.